Historia de México, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se inició el 20 de noviembre de 1910. Este era un levantamiento contra el entonces presidente Porfirio Díaz y estuvo encabezado por Francisco Madero. El objetivo inicial era luchar contra el orden establecido, pero a medida que transcurrió el tiempo se transformó en una guerra civil. Esta insurrección estaba influenciada por movimientos liberales, anarquistas, socialistas, agrarios y populistas. A continuación, se explicará algunas características de los personajes que se vieron influenciados en este suceso histórico. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, nació el 5 de junio de 1879 en San Juan de Río Durango. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910 contra Porfirio Díaz, se puso a las órdenes del líder opositor Francisco I. Madero. Fue buen jefe guerrillero, reclutó a sus tropas a jornaleros y pequeños colonos desposeídos de sus tierras, y participó destacadamente en varias batallas contra el gobierno federal. Durante la administración de Madero estuvo a las órdenes del general mexicano Victoriano Huerta, que desconfiando de él, le condenó a muerte por insubordinación. Pancho Villa fue trasladado a la penitenciaría de Lecumberri, en donde estuvo de junio a noviembre de 1912. En diciembre fue trasladado a la prisión de Santiago Tlatelolco, donde se refugió el día de Navidad a las 3 de la tarde. Se dice que durante esa estancia en la cárcel aprendió a leer y a escribir. Escapó a los Estados Unidos, pero regresó tras el asesinato de Madero y la llegada al poder de Huerta. En el año de 1913, uniéndose al ejército constitucionalista creado por Venustiano Carranza, se hizo con el control del estado de Chihuahua y formó la División del Norte, ocupando las ciudades de Torreón, Ciudad Juárez y Zacatecas. Francisco Ignacio Madero, político mexicano, cuyo pronunciamiento contra el régimen de Porfirio Díaz desencadenó la Revolución Mexicana. Hombre sencillo e idealista, de firmes convicciones democráticas y sincera preocupación social. Francisco I. Madero quiso superar mediante las urnas la anquilosada dictadura de Porfirio Díaz, presentando su candidatura como cabeza del partido antirreeleccionista en los comicios de 1910. Sin embargo, tras ser detenido en plena campaña electoral y verse forzado al exilio, entendió que solo un levantamiento popular podía tener un verdadero cambio. Redactó entonces desde el exilio el Plan de San Luis, un programa político que incluía un llamamiento a alzarse en armas contra el régimen dictatorial de Díaz el 20 de noviembre de 1910, fecha que inició la Revolución Mexicana. El triunfo revolucionario lo elevó a la presidencia, pero incapaz de contentar a los líderes y presionado a la vez por los sectores conservadores y por los Estados Unidos, acabó siendo traicionado y asesinado por Victoriano Huerta, uno de sus generales de confianza. De este trágico modo terminaron los empeños reformadores de un hombre honesto. El 23 de marzo de 1845 nace en la ranchería de Aguagorda, en el municipio de Colotlán, Jalisco, José Victoriano Huerta Márquez, quien fuese presidente de México entre los años 1913 y 1914. Cuando Victoriano tenía 15 años, el general Donato Guerra visitó su ciudad natal y expresó su deseo de contratar un secretario particular. Huerta, quien sabía leer y escribir, se ofreció como voluntario. Como recompensa de sus servicios, se le recomendó y concedió una beca para estudiar en el colegio militar, en el que se graduaría como ingeniero años más tarde. Tras denotar su gran compromiso, fue designado para comandar el ejército. El 19 de febrero de 1913, después de que Francisco I. Madero fuese ejecutado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, obtuvo el poder Pedro Lascurain, pero 45 minutos después, Victoriano Huerta asumió el poder como presidente interino en medio del caos y la problemática social. Instaló una dictadura militar que llegó incluso a disolver al Congreso de la Unión, cosa que no le pareció a varios, y por ello fue exiliado
Huerta murió en la prisión de El Paso, Texas, el 13 de enero de 1916, víctima de cirrosis hepática e ictericia gracias a su adicción al coñac. Ricardo Flores Magón fue un político y periodista mexicano nacido en 1873, considerado por muchos como el verdadero precursor de la Revolución Mexicana. Estudió Derecho en la Universidad de México. Durante su periodo estudiantil en 1892 fue arrestado junto con su hermano Jesús, ya que en 1900 él y su hermano fundaron el periódico Regeneración, lo cual les ocasionó un hostigamiento por parte del gobierno. En 1904 se mudó a la ciudad de St. Louis, en Estados Unidos, donde en el año de 1906 funda el Partido Liberal Mexicano, partido de ideología anarquista, que estuvo detrás de las huelgas de Río Blanco y Cananea. Tras el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, fue invitado por Madero a unirse al movimiento. Sin embargo, Flores Magón lo rechazó inmediatamente, ya que, en sus propias palabras, no quería participar en una revolución burguesa. En 1911 promovió junto con su hermano Enrique una insurrección en el estado de Baja California, la cual tuvo un rotundo fracaso, por lo que regresaron ese mismo año a Estados Unidos. Al final de la Revolución Mexicana, muchas de sus ideas fueron admitidas en el Congreso de Querétaro en 1917. En 1918 redactó un manifiesto anarquista, por el cual fue arrestado y encarcelado en la penitenciaría de Leavenworth, en Kansas, donde murió preso en 1922. Ahora hablaremos sobre Venustiano Carranza. Su nombre completo es Venustiano Carranza Garza. Fue un político, militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista tras el asesinato de Francisco Ignacio Madero, derrocando al gobierno del general Victoriano Huerta. Fue el encargado del Poder Ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914 y presidente de México de manera constitucional de 1917 a 1920. Venustiano Carranza nació en 1859 en la población de Cuatro Ciénegas, Coahuila, lugar que en aquel momento contaba apenas con un par de miles de habitantes. Carranza fue un miembro de una prestigiada familia de la región, siendo su padre el coronel Jesús Carranza Neira, militar de la causa republicana y ferviente admirador de Benito Juárez, en cuya figura educó a sus hijos. El coronel Carranza también fue en varias ocasiones presidente municipal de Cuatro Ciénegas y jefe político de Monclova. Al fallecer, fue sustituido por su hijo Venustiano en la presidencia municipal. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel, Anenecuilco, Morelos, y murió el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos. Conocido como el Señor Caudillo del Sur, fue uno de los líderes militares más importantes durante la Revolución Mexicana. Comandó un importante ejército durante la Revolución, el Ejército Liberador del Sur. Nacido en una familia campesina que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, en 1909 Emiliano Zapata fue elegido presidente de la Junta de Defensa de las Tierras, donde empezaría a analizar documentos que se originaron en el virreinato, que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales durante la reforma se les había negado y se les obligó a los campesinos vender sus propias tierras para hacerlas productivas a los sectores civiles extranjeros. Porfirio Díaz. Su nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, quien nació en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Mandó a poner la primera línea de teléfono que existió en la República Mexicana, que se tendió entre el Castillo de Chapultepec y Palacio Nacional en 1878. Creó la Universidad Nacional. En una ocasión, durante la visita de inversionistas aragoneses a México, fueron llevados por el presidente a Teotihuacán, donde Porfirio Díaz pudo escalar únicamente con la ayuda de una cuerda la pirámide del Sol, a más de sus 70 años de edad.
Después del exilio se fue a vivir a París, Francia, país que ejerció una fuerte influencia en la arquitectura de las obras que Díaz llevó a cabo en su mandato. Tenía el apodo del Chato. Sus restos se enterraron y permanecen en Francia en el cementerio de Montparnasse en París.